historia de un sueño que se hizo realidad. Yo empecé a los 17 años jugando, necesitaba hacer algún negocio para mantenerme. Mi mamá me dijo, no te voy a seguir manteniendo, no puedo seguir contigo y tienes que empezar a ganarte la vida, de buscar la manera en la que lo vas a hacer. Fue un parteaguas muy importante en mi vida, pero al final, hoy, doy empleo a más de 4,000 personas. Tengo un periódico que es el periódico El Financiero, en alianza con Bloomberg, y somos un referente muy importante en nuestro país. Cuando yo era joven, adolescente, yo no vengo de una familia de recursos, gente de dinero por herencia, sino clase media, y empezando a buscar cómo hacerlo, yo seguía pensando en alguna estrategia para poder hacer un negocio y me metí en un problema en esa edad. Un amigo me prestó una moto, me la llevo, me la roban y se la tenía que pagar. No tenía tampoco dinero para pagarse. Entonces vuelvo a recurrir a mi mamá y le digo, me metí ahora en un problema, necesito que me ayudes. ¿En qué tengo que pagar una moto que me robaron y no tengo el dinero? Logré llegar a un acuerdo con ella y me prestó el dinero, pero me puso a trabajar porque yo tenía que regresarle ese dinero. Obviamente no era ni siquiera mayor de edad, no podía tener un trabajo formal. Entonces ella llamó a uno de sus contactos y conocidos para que de alguna manera me dieran un trabajo. Me empecé a descubrir a mí mismo que las casualidades se empiezan a dar. Y empezó esto con la casualidad de que me robaron la moto. Mi madre me puso a trabajar. Por 3 meses tenía que yo estar cumpliendo con el colegio y con mi trabajo para poder terminar de pagarle. Cuando terminé de pagarle la moto, que fue algo simbólico, me di cuenta que me gustaba trabajar, que yo era una persona que podía servir para algo más. Y al darme cuenta que yo podía servir para algo más que estudiar y seguir haciendo cosas, empecé a buscar de qué manera hacía negocios. En aquella entonces mi madre me consiguió trabajo de office boy en una revista política de nuestro país y yo era el que hacía todos los mandados y las cosas. Faltó un día un chofer y yo ya tenía mi permiso de conducir. Y entonces me dice la gente, oye, ¿sabes manejar? Sí, me dice mi jefe, y le digo, sí, pero ¿cómo es que tengo que hacer? ¿Cómo hago? Necesito que nos ayudes en la madrugada a repartir al personal a su casa de regreso. Yo me di cuenta que conocía a todas las secretarias de las oficinas de gobierno, que conocía a toda la gente a la que diario le entregaba la revista, porque en aquella época ni siquiera había internet. Entonces yo los veía a diario, tenía un trato directo con las secretarias y con todo. Y veía yo que había un gran comercio alrededor de todas estas oficinas y secretarias y gentes de intendencia que se vendían cosas entre ellos. Entonces se me hizo fácil entrar al centro joyero, ver y comprar joyería por kilos y hacer muestrarios y entonces llevárselos. Entonces empecé a ofrecerles joyería a consignación y después de eso ellos me pagaban a mí a la quincena y yo cobraba la mitad, el 50% para ellos y el 50% para mí. De modo que yo aseguraba mi 50% en el primer pago y el segundo era de ellos. Entonces no había tanto pérdida. Pues logré juntar un número importante de vendedoras y al cabo de un año yo ya había juntado en aquella época alrededor de 250,000 pesos. Y se me ocurrió muy fácil que vendiendo comida podía ser millonario, iba a crecer, iba a ser empresario. Pero dije, en una crisis siempre la gente come, siempre necesitamos alimento y voy a abrir un negocio de comida. Abrí un pequeño local y ¿qué les cuento? Que me gasté mis 250,000 pesos, me quedó muy bonito el local, quedó todo y nos separamos solo Ángel en el local. Entonces era verdaderamente preocupante,
porque yo tenía el compromiso de pagar renta, de pagar empleados, de pagar comidas y todo. Se me ocurrió, y ahí viene la historia de cómo te llevan las circunstancias y cómo van cambiando las cosas en la vida. Se me ocurrió empezar a ofrecer comidas por 7 pesos a cada uno de los locales que había alrededor de mi negocio. Entonces yo iba a la papelería, a los salones de belleza, a las papelerías, a las ferreterías, a las gasolinerías, a todos los negocios alrededor de mi negocio, y por 7 pesos yo les ofrecía comidas. Sustentaba el pago de la renta del local con mi negocio de joyería, pero se me estaba acabando el dinero. Al final terminé haciendo mi negocio de comida, continué con mi negocio de joyería, pero terminé repartiendo como 120 comidas diarias, repartiéndolas. En mi local no había negocio, pero yo repartía y logré que fuera rentable mi negocio. Yo de lunes a viernes me pasaba trabajando desde la mañana hasta la noche, muy duro, porque hacía compras los lunes para tener la comida para toda la semana, y iba a la central de abastos, me surtía, tenía todo, llegaba mi gente, cocinaba, yo repartía las comidas, y lo único que quería yo hacer era descansar y ahorrar lo que había ganado, porque no me lo quería gastar en un fin de semana. Se me ocurrió comprarme una antena parabólica, la cual en un momento me decepcionó, pero hoy me honro de haber comprado una antena parabólica, porque gracias a eso nació lo que es Comtelsat. Gracias a eso estoy metido en el negocio de las telecomunicaciones, y gracias a eso aprendí a hacer más cosas en mi vida, y hoy me llevan a ser uno de los empresarios más jóvenes e importantes de mi país. Entonces se me ocurrió venderla, decirle al del centro donde reparaban televisores que si me dejaba poner una pequeña cartulina en donde dijera que vendía una antena parabólica. Me dejó ponerlo, puse mi teléfono, yo seguía entregando las comidas todos los días, sin descuidar en las tardes mi negocio de joyería, y un día entregándole las comidas me pregunta este señor: oye, ¿qué tanto sabes tú de antenas parabólicas? Y tuve una intuición, dije, este me está preguntando algo por algo quiere saber. Yo digo, no, pues yo sé mucho de antenas parabólicas, la verdad no sabía nada más que manejar y cambiarle a la mía, y siempre me ha gustado la televisión y la electrónica, entonces sabía operar perfectamente bien mi antena parabólica. Y me dice, oye, tengo un cliente que le cayó un rayo en su casa, se le dañaron todos los televisores, pero se le dañó también el sistema de la parabólica. ¿Tú podrías repararlo? Sí. Yo, sí, pues vamos a verlo. Y a la hora de que yo llego me doy cuenta que era una parabólica como tipo hotel, completamente diferente a la mía, y que estaba metido en un problema. Pues total, fácilmente se me ocurrió decirle, ¿sabes qué? Me tengo que llevar los equipos, los tengo que checar. Yo lo que quería era llevármelos a mi casa, revisarlos en la noche, que sin tanta presión y que nadie me viera, y entonces regresar y decirles si se arreglaban o no. Y empiezo a buscar quién me ayude a repararlos. Encuentro una persona y digo, oye, tengo un cliente que tiene una antena parabólica dañada y que quiero arreglarla. ¿Me podrías orientar cómo hacerlo? Yo me dedico a las antenas parabólicas, pero de verdad que ahorita no le entiendo este sistema nuevo que salió y necesito ayuda. Total de que contrato a esta persona, logro negociar con él y me empieza a enseñar a utilizarlo. Le digo, oye, mira, la verdad yo no me dedico a esto, yo me dedico a vender comidas, pero me cayó el negocio de esta manera y no quiero que se me acabe. Y le digo, bueno, te voy a pedir que le voy a pasar la producción a mi cliente, si la acepta, te digo. Le digo al que me había llevado, mi cliente de las comidas, que le dijera a su cliente que repararle la antena parabólica en aquella época le costaba 30,000 pesos. 30,000 pesos era lo que yo facturaba en un mes en mi negocio de comidas. Y me ponían unas friegas espantosas. Y entonces aceptan el presupuesto. Entonces a la hora que lo aceptan, le digo, regreso con el que me ayudó a reparar esto. Le digo, oye, sí me aceptaron el presupuesto, pero te voy a pedir un favor, necesito que vengas conmigo, pero tú eres mi empleado y yo
soy tu jefe. Entonces no hay problema, pero te voy a pagar. Total de que lo logré hacer y me funcionó y salió muy bien. Entonces ahí dije, este negocio de las parabólicas es bueno. En un viaje que hice a Estados Unidos, se me ocurrió traer unos receptores y empecé a traerlos. Y empecé a venderlos y a venderlos y a venderlos y a venderlos y a venderlos. Y no lo van a creer. Me volví uno de los principales proveedores en todo el país de vender sistemas de antenas parabólicas. Ya no sabía ni cómo hacer. La historia es mucho más chistosa porque mi mamá me quería correr de la casa, porque ahora yo le decía a la persona de servicio, por favor no contestes así el teléfono, en el teléfono de la casa se contesta con Telsat, no contestes bueno, y entonces por favor te pido que esto es una empresa seria, yo soy el director general y aunque esté en mi cuarto y tú me veas dormido hasta las 11 de la mañana, quiere decir que estoy trabajando. Solo si llama a un cliente, contestas con Telsat y me lo pasas. Entonces dije, ok, tengo que crear una empresa, ¿cómo le pongo mi empresa? Y entonces no tenía yo ni idea, tenía 17, 18 años. Ok, ahora hay que buscar un logotipo, puto, pero no tenía tampoco mucho dinero ni nada para moverme a hacer un logotipo. Empezaban a salir las computadoras, si ustedes se acordarán que en los tools de Microsoft venía un logotipo de una parabólica. Pues dije, me lo voy a jalar, y este es el logotipo de Comtelsat. Vamos a poner desplegados en los periódicos, en el segunda mano, en todos lados. Y Comtelsat es una gran compañía gigantesca que tiene muchos empleados, y yo lo visualizaba así y decía, no, esto es Comtelsat. Y de verdad la gente sí se la creía. Llegaba yo con mis dos amigos que nos habíamos puesto una guarapeta el día anterior y, oye, ayúdame a instalar unas parabólicas, te voy a pagar, te voy a invitar en la noche las quesadillas, los tacos y te doy 1000 pesos. Bueno, vamos, pero tú sabes instalarlas, sí, yo te enseño, vente. Entonces empezaba con mis amigos a instalar las antenas y todo, y poco a poco fuimos ganando terreno y nos fuimos metiendo en todo lo que es. El negocio de las antenas parabólicas, que creen, se empezó a acabar. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora me tengo que dedicar a algo que sea de lo mismo y que me lleve a lo mismo. Y ahí, ya con la experiencia que tenía y la gente que yo había conocido, me empecé a meter en la parte de televisión profesional. Dije, ahora voy a vender transmisores, parabólicas, equipo de edición. Total, empecé a vender equipo profesional de televisión. A poco tiempo, cabo de 10 años más o menos, les cuento muy rápido, el 95% de las televisoras en el país habían sido integradas por Comtelsat. Entonces Comtelsat se había vuelto en un gran integrador, pero empecé a tener otro problema. Ya tenía dinero, pero ya no tenía mercado, porque nos hacían diario televisoras. Entonces yo tenía que buscar ahora una nueva solución que me llevara a seguir creciendo Comtelsat. Entonces empecé a abrir oficinas en Centroamérica, que estaba creciendo, y empezamos a hacer televisoras en Centroamérica. Hicimos un gran DTH, hicimos muchas más instalaciones, y empezamos a crecer en diferentes países de Latinoamérica hasta llegar a Brasil. Empezamos a vender cámaras a los bancos, a las industrias, a las ciudades, a muchas cosas. Empezamos a vender cámaras de circuito cerrado de televisión, y entonces Comtelsat creció su rama de servicios, pero quería yo incursionar en los medios de telecomunicaciones, porque yo decía, a ver, ¿cómo es posible que en Comtelsat hacemos todo esto, estamos atrás de la información de los medios, pero no participamos de manera activa en los medios, no influimos de manera activa? Bueno, un periódico. Entonces, total, empiezo a buscar cabezales de periódicos y me encuentro con que el periódico El Financiero, que tenía una excelente y sigue teniendo una excelente reputación, pues era una gran oportunidad, porque su fundador había fallecido. Logro contactarme con la familia Cárdenas, les digo, oigan, les quiero comprar su periódico. Me dicen, no está en venta. Yo me dedico a la televisión, quiero llevar el periódico a la televisión, quiero ver. Y total de que deciden venderme el periódico,
Y les quiero decir que en los últimos 50 años en nuestro país fue la transacción más importante que se hizo en un medio de comunicación. Compró el periódico El Financiero. Yo no sabía nada de periódicos, absolutamente nada. Me acuerdo de repartir revistas y de ahí inició todo esto. Y gracias a Comptachat, que ya me había dado dinero para comprar ahora un medio de comunicación, me posicioné como presidente y director general del periódico El Financiero y no tenía ni idea de cómo operar un periódico. Total, de que empiezo a viajar alrededor del mundo y en uno de estos viajes a los principales diarios más importantes en diferentes partes del mundo, llego a Nueva York, visito obviamente New York Times, CNN, Time Warner, y en eso llego a Bloomberg y veo que Bloomberg tecnológicamente se dedicaba a lo mismo que yo, y cuando veo eso me siento identificado. Pero yo iba de una visita de 2 minutos para que me enseñaran cómo funcionaba su redacción y su sistema. Y digo, oiga, quiero conocer a este señor Mike Bloomberg. Sí, pero él no atiende gente, él es el mayor de Nueva York ahora y él no está llevando ahorita su negocio, usted tiene que hablar. No, a ver, yo estoy hablando en serio. Quiero traer a Bloomberg y quiero fusionarlo con el periódico El Financiero. Bueno, al cabo de 3 semanas yo estaba hablando con el señor Mike Bloomberg. Le estaba proponiendo que me diera por favor la oportunidad de poner mi periódico en su plataforma y que su plataforma la pusiera yo en mi periódico y que fuéramos socios. Mike Bloomberg es uno de los billonarios más importantes del mundo. Entonces llegamos a un acuerdo y hoy El Financiero Bloomberg es una plataforma de las más importantes en nuestro país. Y entonces, esta es la historia que me ha llevado a todos los casos en los cuales empezó con un regaño de mi mamá. Y hoy le doy las gracias a mi mamá porque me enseñó a aplicar algo que yo no sabía de mí, que me conocí y me llevó al éxito. Hoy está metido Comptachat en el mundo de las telecomunicaciones, somos líderes en lo que hacemos y tenemos la plataforma del periódico El Financiero y como les comenté al principio de mi plática, hoy damos empleo a más de 4,000 personas. Todo esto nos lleva a decirles que si persiguen su sueño, se puede hacer realidad. Hoy he hecho mi sueño realidad. Esa es la historia.